lo que son las patologías de o tumores de cabeza y cuello. ¿Qué es el cuello? El cuello es una estructura encargada de darle soporte a la cabeza y también surge como una unión entre la cabeza y el tórax. ¿Qué pasa a través del cuello? ¿Qué órganos o qué cosas importantes transcurren a través del cuello? ¿Qué más? Ganglios linfáticos. ¿Qué pasa? Los ganglios linfáticos, profe. Sí, ¿qué más? La tráquea, el estómago. El cuello, aunque se ve una porción pequeña de tejido, es una porción muy importante, ya que aquí transcurre una de las o varias arterias y venas principales, como la yugular, la carótida. Se encuentra la laringe, la faringe, la tráquea, la glándula tiroides. O sea, hay muchos órganos en este pedazo de tejido que en algún momento, al verse interferido o al verse dañado, puede provocar la muerte de la persona. El cuello se divide en unos espacios. Entre esos espacios tenemos el compartimento vertebral, el compartimento visceral y el compartimento vascular. Dentro del compartimento vertebral vamos a encontrar lo que son las vértebras, que aquí encontramos ¿qué tipo de vértebras? Las cervicales. Y también vamos a encontrar una serie de músculos. Dentro del compartimento vertebral vamos a encontrar vértebras y músculos. En el compartimento visceral vamos a encontrar una serie de órganos. Entre ellos tenemos las glándulas, como son la glándula tiroides, el timo, las parótidas, encontramos la laringe, encontramos la tráquea. Todo eso se encuentra en el compartimento visceral. Y en el compartimento vascular vamos a encontrar todo lo que son arterias, venas y nervios. Dentro de esas arterias tenemos arterias carótidas comunes, arterias carótidas internas, la yugular interna, la yugular externa, las vertebrales, nervios como el nervio vago, el nervio facial, el nervio hipogloso. Todo eso hace parte del compartimento vascular. Y también el cuello se divide en dos triángulos. Tenemos el triángulo anterior y el triángulo posterior. En estos triángulos vamos a encontrar una serie de órganos y de estructuras también que se van a delimitar por los bordes de los músculos. Entonces tenemos el triángulo anterior. Este está delimitado por la parte anterior del esternocleidomastoideo, por la parte inferior de la mandíbula y por la línea media del cuello. Esos van a ser los límites del triángulo anterior. En este triángulo anterior vamos a encontrar lo que es la tráquea, las parótidas, la tiroides, la yugular interna, la yugular externa, van a transitar por este triángulo anterior. Y el triángulo posterior se encuentra limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio. Estos son los límites que van a tener cada uno de los triángulos. Lo vemos mejor acá. Triángulo anterior, triángulo posterior. A ver, ya lo explico. Entonces, el triángulo anterior está limitado por el borde anterior. ¿De cuál? El esternocleidomastoideo. El borde inferior, la mandíbula, y por la línea media del cuello. Ese es el límite del triángulo anterior. Borde anterior del esternocleido, línea media del cuello y borde inferior de la mandíbula. Ahí vemos que se forma una especie de triángulo. Y este triángulo está subdividido en otros triángulos. Tenemos el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, el triángulo
triángulo anterior y el triángulo vascular. Esos son los subtriángulos que se encuentran dentro del triángulo anterior. Submentoniano, submandibular, anterior o muscular, este es anterior o muscular, y el vascular. ¿Claros? No, pero submentoniano, vascular, parece. Los límites son el borde anterior del esternocleidomastoideo, línea media del cuello y borde inferior de la mandíbula. Y se divide en el submentoniano, submandibular, el muscular o anterior y el vascular. Esa es la subdivisión del triángulo anterior. ¿Es vascular anterior, profe? ¿Señor? ¿Vascular anterior? No. El triángulo grande es el triángulo anterior. Este se subdivide en triángulos: el submentoniano, submandibular, el muscular o anterior y el vascular. El triángulo posterior se divide por el borde posterior del esternocleidomastoideo, borde superior de la clavícula y el borde anterior del trapecio. Esto forma el triángulo posterior. ¿Claros? Y este se subdivide en el triángulo occipital. ¿Claros? ¿Preguntas? Profe, el borde posterior. Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde superior de la clavícula y borde anterior del músculo trapecio. Y también hay una subdivisión de los músculos. ¿Qué estructura también encontramos en esta zona del cuello? No. Helioides. ¿Qué encontramos? Y a partir del helioides se va a dividir la musculatura supraioideos e infraioideos. Dentro de los supraioideos encontramos el estiloioideo, el digástrico, el hiogloso y el miloioideo. Estos son los músculos que hacen parte de la porción superior del helioides, los cuales se le va a llamar músculos supraioideos. Estos músculos son los encargados del movimiento de la ioides al momento de la deglución. ¿Qué hacen es contraerse para que el helioide suba o se mueva al momento de la deglución. Y los infraioideos tenemos el homoioideo, el esternocleido, el esternoioideo y el elevador de la escápula. Esos son los infra, ¿cierto, profe? Esos son los infraioideos. Entonces los supraioideos son estos de acá, los que están resaltados.
que están en rojo son los infra. ¿Claros? ¿Preguntas? Profe, ¿y cuál es la función de los infra? Así como los de los supra tienen su Aquí función. está él es el encargado de elevar la diabetes al momento de la dilución. Estos son los encargados de contraerla cuando se hace la relajación o cuando se pasa la diabetes. Para retraerla. Exacto. Y también en el cuello encontramos lo que es la laringe. La laringe es una porción que hace parte del sistema respiratorio. Es el inicio de la porción inferior del sistema respiratorio. En la laringe es un sistema musculomembranoso que se encuentra ubicado en la porción del cuello y que se encuentra también conformado por una serie de estructuras. Tenemos el cartílago epiglótico. ¿Qué es la epiglotis? Es la encargada del paso de los alimentos, de abrirse cuando se está deglutiendo y de cerrarse al momento de la respiración. Tenemos el cartílago epiglótico, tenemos el cartílago triticeo y el cartílago tiroides, que se divide en un cuerno superior, en una línea oblicua y en un cuerno inferior. Este cartílago se divide en tres porciones: cuerno superior, línea oblicua y cuerno inferior. Y en este cartílago tiroides, ¿qué creen que se une? ¿O qué se posa sobre el cartílago tiroides? La tiroides. También tenemos otro cartílago importante, que es el cartílago cricoides. Y tenemos unos cartílagos traqueales. Prácticamente este está conformado de cartílago. ¿Listo? Y la glándula tiroides, esta es una glándula endocrina que tiene una forma de mariposa dividida en dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y que se une en la mitad por un istmo. Aquí vemos la división de un lóbulo, y este aquí el centro sería el istmo, que es la unión entre el lóbulo, entre los dos lóbulos de la tiroides. Como es una glándula endocrina, ¿qué forma? ¿Qué produce? Las hormonas que produce la tiroides. Tenemos la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. Esta tiroxina o T4 es una hormona encargada de realizar todo el ciclo de reproducción en las células. Esta tiroxina se encarga de controlar el ciclo de reproducción celular en el organismo. Y la triiodotironina o T3 es la encargada de regular todos los procesos fisiológicos dentro del organismo. Entonces la T4, tiroxina, encargada de la reproducción celular en el organismo, y la triiodotironina o T3 es la encargada de realizar los procesos fisiológicos en el organismo. Y cuando se hace un examen, que creo que todos han escuchado, el TSH, es un examen de laboratorio encargado de determinar la cantidad de yodo que tiene el cuerpo.
se hace midiendo la triiodotironina. Cuando hay un exceso de triiodotironina, este TH nos va a determinar que hay un exceso o un aumento de yodo en el organismo. ¿Preguntas? Una pregunta, el TSH, de ahí salen los exámenes que se hacen cuando es para determinar el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Exactamente. Cuando hablamos de hipertiroidismo significa que hay un aumento de yodo o aumento de triiodotironina. Y cuando hay un hipotiroidismo hablamos de un descenso en los valores normales de T3 o de triiodotironina. Eso se hace con el TSH, que es una muestra del laboratorio de sangre que nos va a determinar los niveles de hormonas que hay en la sangre. Algo así como el PSA en próstata, donde nos va a permitir determinar los valores, y esto también más adelante nos permite determinar o ayuda a dar una estratificación de patologías. La TSH significa hormona estimulante de la tiroides. Pero la TSH no es propia de la hipófisis, ¿De la qué? de la glándula hipófisis. Se produce en la hipófisis, pero nos ayuda a determinar la cantidad de triiodotironina que hay en la sangre producida por Es la que tiroides. respecto a lo que decía Karen, pues no sé, yo alguna vez hice una exposición de hipotiroidismo y hipertiroidismo. Y hipotiroidismo hay varios tipos donde la T3 puede estar estable, pero puede tener hipotiroidismo, entonces no tendría como que como Pero esto, sí tiene razón, pero esta nos ayuda a determinar. Se hablan de que nos ayuda a determinar los niveles de triiodotironina que hay en la sangre. O sea, la TSH nos ayuda a determinar si hay un aumento o hay una disminución. ¿Listo? Y con esos valores, no es que esos valores exactamente te dicen hay hiper o hay hipo. Como el PSA, el valor se puede ver alterado, pero no te va a decir hay cáncer o no hay cáncer, sino que nos ayuda a determinar los valores. Y a partir de ahí, con otros exámenes, se puede llegar a determinar si hay o no hay. O sea, esto nos ayuda a ver los valores de triiodotironina, que está compuesta de yodo, y ese yodo es lo que nos ayuda a determinar si hay un aumento o no. Y los ganglios linfáticos tenemos unas ramas que son los superficiales. Cuando hablamos de superficiales es respecto al esternocleidomastoideo, preauriculares o parotídeos, mastoideos, occipitales, y los ganglios profundos de la vena yugular interna, cuando hablamos de ganglios cervicales profundos. Es la composición: superficiales, parotídeos, mastoideos, occipitales y profundos. Aquí podemos encontrar los occipitales, los auriculares, también los maxilares, bucales, toda la rama de ganglios que se encuentran en la región de cabeza cuello. Y esos ganglios se dividen en niveles. En el nivel 1 tenemos los ganglios submentales y submandibulares. Nivel 2, nivel 3 y nivel 4 son los ganglios yugulocarotídeos, en los cuales en el nivel 1 vamos a encontrar los yugulocarotídeos superiores o también yugulodigástricos. En el nivel 3 los yugulocarotídeos medios. Nivel 4 los yugulocarotídeos inferiores. En el nivel 5 vamos a encontrar los ganglios supraclaviculares o del triángulo posterior. Nivel 6, ganglios pretraqueales o paratraqueales. Y en el 7 vamos a encontrar los del mediastino superior. Y esta es la imagen de la representación de cómo se dividen los ganglios. Dijimos que los ganglios se dividen en que es el nivel 1, submandibulares y submentonianos.
Los nivel 2, 3 y 4 son los yugulodigástricos o yugulares superiores. Nivel 3, yugulares medios. Nivel 4, yugulares inferiores. Nivel 5 dijimos que eran los del triángulo posterior. Nivel 6, triángulo anterior. Y los 7, el nivel 7, se encuentran en esta zona de acá. Toda esta zona que son los de mediastino. Si hablamos de clasificación por músculo, se divide en ¿cuántos triángulos? 4. Anterior y posterior. El anterior se divide en submentonianos, submandibulares, muscular y muscular. Y el posterior se divide en. Y si hablamos de niveles ganglionares, ¿cuántos se dividen? 7. Submandibulares, submentonianos, tubulares superiores, medios inferiores, triángulo posterior, triángulo interior y mediastino. Y en la irrigación vamos a tener el callado aórtico, que ese callado aórtico sale de dónde? ¿De dónde? ¿Ascendente o descendente? Con la unión de las dos. Tenemos el tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda, subclavia derecha. Tenemos la arteria carótida externa. Aquí tenemos la tiroides, de aquí en el medio del istmo. Y de unas ramas del cuello sacamos el polígono de Willis. ¿Saben cómo está conformado el polígono de Willis? ¿Cómo? ¿Estas dos cuáles son? ¿Cuál? ¿Saben el polígono de Willis? Les dejo en tarea mañana quiz. Para aprender el polígono de Willis para mañana. Bien, esta sería la anatomía de todo lo que tiene que ver con el cuello. Pero vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer de cavidad oral y orofaringe. Que estos se catalogan como cáncer de cabeza y cuello. Pero cuando hablamos de cabeza y cuello, no estamos hablando de patologías que se dan en el cerebro, sino que se dan desde la cavidad oral hacia abajo. ¿Listo? Órbitas, meningiomas, metástasis cerebrales, eso no hace parte de los tumores de cabeza y cuello. Son tumores solo encefálicos. ¿Listo? Cuando hablamos de cabeza-cuello, estamos hablando de la cavidad oral hacia abajo. Y aquí tenemos que la faringe se divide en 3 partes. ¿Qué es la faringe? Es un conducto músculo-membranoso que se encarga de la respiración, de la deglución y del habla. Y se divide en nasofaringe, que es la porción que se encuentra en la parte posterior de la nariz,
la orofaringe, que se encuentra en la parte posterior de la boca, y la laringofaringe, que ya es la parte entre la unión de la laringe y la faringe, que es prácticamente la unión. Y es en esta zona donde generalmente más se producen los tumores de cabeza curva. Según la Organización Mundial de la Salud, los tumores de cabeza y cuello representan parte del, o hacen parte de los 10 tipos de cáncer más comunes, ocupando la 7ª posición en cuanto a diagnóstico y causas de muerte. Y si podemos observar acá cómo se ve la masa dentro de la boca. La podemos observar en esta zona de acá y podemos observar en esta zona de acá. Esos son tumores que se producen en la cavidad oral. Y eso los vamos a conocer como carcinomas de células escamosas. Estos carcinomas de células escamosas representan el 90% de los casos en que se desarrollan, obviamente, las células escamosas, y que estas forman parte del revestimiento de boca y de garganta. Inicialmente se representa como un carcinoma in situ, ya vimos que era un carcinoma in situ, que es, ¿qué? Es una patología que no es cáncer, pero que no es, de no tratarse a tiempo, se desarrolla en cáncer. Es decir, se encuentra encapsulado y que no se ha desarrollado o no se ha expandido a tejido cercano. Y tiene otras variantes ya cuando deja de ser carcinoma in situ, se convierte en carcinoma verrugoso. Porque este tipo de tumores representan un alto caso de mortalidad cuando no se trata. No. ¿Y qué dijimos que se da en el cuello? La respiración. Y si dejamos que el tumor crezca, va a haber una obstrucción de vía aérea. Pero la diseminación de una metástasis es muy probable por la cantidad de ganglios, ¿cierto? Sí, señor, pero el crecimiento de la masa en la zona de la vía aérea y de la zona de la deglución hace que tienda a comprometerse la vida del paciente si no se trata a tiempo. Que las masas empiezan a crecer y va a haber una obstrucción. Generalmente a estos pacientes se les hace una traqueostomía. ¿Qué factores de riesgo hay? Consumo de tabaco, consumo de marihuana, consumo de alcohol, exposición prolongada al sol, virus de papiloma humano VPH y la edad. Consumo de alcohol, de marihuana y de tabaco en exceso hace que haya una alteración en la zona de la boca y la zona de la laringe que puede llegar a producir una patología o desarrollar cáncer. Y el virus de papiloma humano, generalmente cuando se realiza sexo oral en una persona que está infectada de VPH. Entonces aumenta el índice de incidencia de que se desarrolle un cáncer de cavidad oral. Entonces, ¿el consumo de la marihuana sería solo fumada o también comestible? Igual. ¿Las dos? Pero por lo menos también medicinal, como ahorita dicen que la fumada de marihuana y que el aceite de marihuana y toda esa vaina. Así uno se la ponga aquí y le puede arruinar. No. Pregunto. A menos que se la coma, debería. Estamos hablando de todo lo que se produce en la boca, todo lo que se... Si usted hace el sexo oral en una paciente que tiene VPH, pues tiene contacto directo con la cavidad oral y por eso se produce. No significa que si una persona tiene VPH, independientemente de que tenga sexo oral, se va a producir un cáncer de boca, porque no hay cómo llegue el virus hasta la boca. Señora. ¿Otras enfermedades de transmisión también podrían afectar, además del VPH? Generalmente el VPH es el más común. Y enfermedades periodontales, sarro-dental, cálculos. ¿Qué síntomas? Tienen aftas orales que no cicatrizan. ¿Qué son aftas? Laceraciones. Son laceraciones o heridas que se producen en la boca
que están constantemente y que no cicatrizan, manchas rojas o blancas en encías, boca, en lengua y amígdalas, nódulos en labios, boca, cuello y garganta, dolor de garganta persistente, ronquera, dolor o sangrado, halitosis crónica o mal aliento. Halitosis es mal aliento, pero muy pronunciado, independientemente de que se lave la boca, de que mastique chicles, va a permanecer en el mal aliento. Y la pérdida de piezas dentales. Esta es la sintomatología que llega a sospechar de que un paciente está desarrollando un cáncer de cavidad oral. Profe, una pregunta. Los pacientes que desarrollan litos orales, esos litos podrían, o sea, al no extraerse, podrían convertirse con el tiempo en algo malo. No, generalmente no. Simplemente estos son los síntomas que se producen, pero que son muy prolongados. Ejemplo, las aftas, una persona que tiene siempre unas heridas y que no cicatrizan y están sangrando, significa que hay algo anormal en esa persona, o la litosis, o que empieza a perder dientes de una manera desconocida. Entonces, esto nos ayuda a determinar qué puede haber. Estos son síntomas que nos permite establecer que puede existir un cáncer. No significa que si una persona ronca por la noche y ronca duro, significa que tenga cáncer. O que se le caiga un diente, pero ese diente se le cayó fue por una mala higiene dental. Entonces, son situaciones que ya son muy extremas en las cuales se puede llegar a desarrollar la patología. Tipo de diagnóstico: examen físico, endoscopias, biopsias, esofagogramas, TAC, rezo, eco y PET. Generalmente cuando estaba en radiología y hacía estudios especiales me enviaban muchos esofagogramas para este tipo de pacientes. ¿Cómo se hace un esofagograma? Señora. ¿Cómo se hace un colon? ¿Por enema? Por el colon. Muy bien. Sí. ¿Cómo se hace un esofagograma? Varios, creo que es varios, deben tomar varios y deben como hacer, o sea, no pasarlo inmediatamente, sino, pues digámoslo así, valga la redundancia, de una manera lenta, y se van tomando proyecciones para mirar el recorrido del vario, a ver si en el recorrido hay alguna estenosis o hay algo que esté obstruyendo el paso del contraste. Exactamente. ¿Qué proyecciones tomamos? ¿Cuáles? AP, laterales, oblicuas. Las oblicuas porque nos van a ayudar a despejar la vía aérea. No va a haber ninguna superposición de si la tomamos en AP siempre, va a haber una superposición de vértebras. Si la tomamos en lateral, puede que la proyección no se cuando una parte de la lesión. Entonces, casi siempre se toma oblicuas. ¿Listo? Yo tomo AP, la preliminar, siempre la preliminar. La AP, oblicuas, que me tomara toda la parte de la cavidad bucal y todo lo que más podía de esófago. Y había veces en las cuales se me cortaba, entonces hacía una proyección un poco más abajo que me permitiera observar la unión gastroesofágica. Las laterales y una AP con medio de contraste. Entonces, esas eran las proyecciones son las proyecciones que se toman en esofagogramas. ¿Cómo se toma? Paciente en ayuno, siempre que se haga con medio de contraste, independientemente que sea oral, el paciente debe estar en ayuno. Se le da unos sorbos de bario, aproximadamente 200 centímetros cúbicos diluidos en agua. Se le dice al paciente: tome agua, sosténgala en la boca y cuando le diga lo traga. Entonces el paciente traga y se dispara. Si no tiene flúor,
hay que tomarlo en el momento exacto en que el paciente esté pasando. Con fluoros es más fácil, uno hace video y va tomando la imagen. Pero hay situaciones donde no hay fluoro, les toca ir haciendo las proyecciones para que se vea de esa manera. No que disparen, que ya se haya pasado el contraste, debe quedar totalmente pintada la parte del esófago. Sí. TAC, rezos, eco y PET. Y el TNM. El TNM, TX, ya saben, de 0, de evidencia. El T1, acá cuando hablamos del T1 en cavidad oral, cuando estamos hablando en cavidad oral en este momento, dice que el tumor mide 2 centímetros o menos en su mayor dimensión y el tumor ha invadido tejido circundante a una profundidad menor o igual a 5 milímetros. Aquí se tiene en cuenta la dimensión del tumor y la invasión a profundidad que haya del tejido. ¿Sí? Es decir, el tumor empieza a crecer hacia la parte interna del tejido, entonces se calcula la dimensión del tumor, cuánto mide el tumor y qué profundidad de diseminación ha tenido. Entonces el T1 es menor o igual a 5 milímetros de diseminación interna y 2 centímetros o menor en su mayor tamaño. Un T2, el tumor mide más entre 4 o menos en la profundidad de invasión, es decir, la profundidad de diseminación interna, y entre 5 a 10 milímetros en su mayor dimensión. ¿Claro aquí? Bueno, el tumor mide, bueno, hagámoslo así. Para catalogar este tipo de patologías se hace en dos medidas: en la de dimensión, que es el tamaño del tumor, y en la de diseminación, que es a la profundidad a la cual el tumor va creciendo. ¿Sí? La diseminación es profundidad. Exacto. Y dimensión es el tamaño del tumor. Exactamente. Entonces, en medida de dimensión, en un T1 mide 2 o menos. 2 o menos. Un T2 entre 5 y 10. Solo hablando de dimensión. ¿Listo? Ahí es Ah, ahí se 4, cuatro. no, serán 2 4 o menos Cuatro o con una menos. profundidad de invasión. Ay, sí, perdón. El tumor mide 4 centímetros en dimensión. Estamos hablando de dimensión nada más. T1, 2. Máximo 2. T2, 4. Máximo 2. T3, más de 4, más de 4. Y T4, ya cuando el tumor es muy grande. Ahí ya no hay un límite de dimensión. Ya el tumor es muy grande. ¿Sí? Entonces, T1 menor a 2, menor o igual a 2. T2 menor o igual a 4, menor o igual a 4. mayor T3. de 4, y el 4 Y el 4 ya es más o menos mayor de 10 centímetros. O sea, ya es una dimensión mucho más grande. La de diseminación hablamos de 5, menor o igual a 5 milímetros. El T1, entre 5 y 10, T2, perdón, menor o igual a 10, mayor a 10. T3, mayor a 10 milímetros. Y cuando hablamos de un T4 ya es una moderadamente avanzada, ya el tumor ha invadido más tejidos. Recuerden que cuando hablamos de un T4 ya estamos hablando prácticamente de metástasis. ¿Listo? Entonces, en todo
mama, próstata y es en cavidad oral. Cuando hablamos de un T4, que el tumor es muy grande y al ser muy grande ya ha habido invasión a otros tejidos circundantes, es decir, ya hay metástasis. Y ese T4 se puede dividir en un T4A de labio o un T4A de cavidad oral. El T4A de labio es el tumor que se originó inicialmente en el labio, que no ha invadido hueso, pero que se ha diseminado al piso de la boca o a la piel. O sea, T4 de labio significa que el tumor se desarrolló en el labio y que la invasión no ha llegado hasta hueso, pero sí ha invadido el piso de la boca. Y T4A de cavidad oral, estamos hablando de que el tumor ha invadido estructuras cercanas a la boca, como puede ser la mandíbula, los senos nasales y la piel. Entonces hay una división de dos: T4A en labio, T4A de cavidad oral. Y el T4B es cuando ya hay una invasión de músculos y de huesos de la boca o de base de cráneo. Recuerden que T4 es cuando ya hay prácticamente metástasis. Pero si les pregunto cuál es el T4 de cavidad oral, no me van a decir metástasis. Hay una enfermedad avanzada o muy avanzada. Para que lo tengan en cuenta y seguir. El N, hablamos de no se puede terminar, no hay presencia, y tenemos, dependiendo del número de ganglios a los cuales se haya diseminado, entonces tenemos N1, el tumor se ha diseminado a un solo ganglio ipsilateral. Cuando hablamos de ipsilateral estamos haciendo referencia a un solo lado. ¿Listo? El tumor se ha diseminado a un solo ganglio ipsilateral y la diseminación es menor o igual a 3 milímetros sin N. ¿Qué es N? Sin extensión extranodular. Otra vez. ¿Es sin extensión o extensión extranodular? N significa extensión extranodular. Si hablamos de sin N, sin extensión extranodular. N2, el tamaño es menor o igual a 6 milímetros. N2B se ha diseminado a más de un ganglio, pero no miden más de 6 centímetros sin extensión extranodular, es decir, que no se ha salido del nódulo. N2C se ha diseminado a más de un ganglio bilateral, es decir, a los dos lados del cuello, y ninguno mide más de 2 centímetros. Cuando hablamos de ipsilateral, estamos hablando de que el cuello se divide en dos, derecho e izquierdo. ¿Sí? Si hablamos ipsilateral, estamos hablando de un solo lado, sea derecho o sea izquierdo. Si hablamos de bilateral, hablamos de los dos lados. El N3A, tumor en ganglios mayores a 6 milímetros, y N3B significa que esta extensión mide más de 6 centímetros. ¿Listo? Y N3B patológico, cuando hay una extensión extranodular en un solo ganglio, que puede ser de un lado y que es menor o igual a 3 centímetros. Es decir, cuando ya hablamos de un N3B, significa que ya tenemos extensión extranodular, independientemente si es en los dos lados o en uno, y que mide más de 3 centímetros. Ejemplo, acá dice que N1 no mide más de 3 centímetros, ¿cierto? Pero si ya hay una extensión extranodular, significa que independientemente que mida menos de 3 centímetros, se convierte en un N3B patológico. ¿Profe? Pues no sé, yo tenía entendido por ipsilateral que es del mismo lado.
O sea, si el... Por eso, un solo lado. No, por eso, pero, o sea, diciéndolo, pues, no sé, de manera correcta, es que si la masa está en el lado derecho, ese tiene que ser el lado derecho, o si no sería De como un el solo lateral. lado. Por eso, de un solo lado. Sí, sí, Se sí. divide derecho e izquierdo. No, no. Cuando hablamos de ipsilateral es que solo está en un lado. No, por eso, o sea, le estoy es como haciendo la declaración. De que si la masa es en el derecho y si lateral tiene que ser en el derecho, si no sería contralateral del lado izquierdo. De pronto que no lo Hablando vi. del mismo lado. Sí, sí, sí. No, pero es que usted lo dijo, si lateral es un solo. Yo solo hago la aclaración. Pero es un solo lado. ¿Qué no entendieron de ipsilateral? Que es una sola lateralidad, la lesión. La lesión tiene un solo lado. Ajá. Y cuando ya hay una lesión de los dos lados sería bilateral. Y el TNM orofaringeo. Aquí ya no hablamos de profundidad, sino de dimensión. T1 es menor o igual a 2 centímetros en su mayor dimensión, es decir, en lo más largo que mide el tumor. T2 mide más de 2 centímetros, pero menos de 4. T3 más de 4, que se ha diseminado en la epiglotis. Y T4A, ya sabemos que hay una extensión a órganos cercanos. En este caso, laringe, músculo de la lengua, músculos de la mandíbula, hueso mandibular y cavidad bucal. El N es prácticamente igual al de cavidad oral. Y el tratamiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de tratamiento se da a este tipo de pacientes de cabeza al cuello? Cirugía, radio, braqui. La simulación, el paciente va a ir de cúbito supino, cabeza gantry, vamos a usar el inmovilizador que es la máscara termoplástica. ¿Por qué una máscara termoplástica y no el paciente con los brazos arriba? Porque disminuye el movimiento de la estructura, ¿no? Exacto. Porque la máscara termoplástica nos va a permitir todos los días estar en la misma posición. No que el paciente un día esté en la cabeza girada hacia la izquierda y al otro día la cabeza hacia la derecha y un día más hiperextendida y otro día menos hiperextendida. Esta máscara nos permite posicionar al paciente todos los días en la misma posición. ¿Cómo se hace la máscara? Es un material termoplástico que se sumerge en un baño María de una temperatura aproximadamente de 65 a 70 grados. Se deja sumergida la máscara hasta que se vuelve maleable. Cuando la máscara está maleable, mientras la estamos calentando, vamos posicionando al paciente, ubicamos que quede derecha la cabeza con los láser del equipo, que no quede ni rotada, ni hiperextendida, ni hiperflexionada, sino que la dejamos en un punto en el cual nos permita garantizar el tratamiento. Y cuando ya el paciente está ubicado, lo que hacemos es colocar la máscara, que está maleable, le damos la forma del paciente y la dejamos que se enfríe. Cuando se enfríe se vuelve rígida y ya queda con la forma del paciente y nos permite tratarlo durante todas las sesiones de tratamiento. Todas las sesiones el paciente debe llevar la máscara. Esta máscara tiene unos pines, si la pueden observar acá, que estos se van a fijar a una base acrílica que es de fibra de carbono y que no va a tener una inferencia en la dosis de radiación. Entonces es esta fibra que prácticamente tiene también la forma de la máscara y tiene unos orificios donde vamos a anclar los pines para darle la seguridad a la máscara como tal. ¿Listo? Le colocamos el popitlio para que el paciente esté cómodo y el timo. ¿Cómo ven este cuello? ¿Cómo está? Necesitamos un cuello que nos
permita un timo que nos permita la hiperextensión del cuello. En este caso, y en la mayoría de los casos, es el timo C. C. Profe, ¿esa máscara tiene algún tipo de marcación? Respecto a qué. Es decir, así como las cirugías o algo, pues como ahí no se pueden ver. Cuando estamos haciendo la máscara, mientras se enfría, mientras está maleable, le damos la forma, le colocamos le damos la forma de la nariz, le hacemos la forma aquí en la parte del pabellón auricular, le damos la forma en el cuello y lo que hacemos es retraerle los hombros. ¿Por qué? Porque los hombros pueden entrar en interferencia en la zona de tratamiento. Entonces lo que hacemos es, en algunos casos colocamos un retractor de hombros, que lo que hacemos es bajar la totalidad de los hombros al paciente, o en algunos casos con la misma máscara, lo que hacemos es retraerle y esperar a que se enfríe para que al momento del tratamiento el paciente no suba más los hombros de lo habitual. Entonces nos permite dar todo este tipo de posicionamiento del paciente. Ya cuando se ha hecho la máscara, más o menos unos 5 a 10 minutos dejamos que se enfríe y procedemos a hacer el tratamiento. La simulación. Posición del paciente, el cuello supino, cabeza gantre, cuello hiperextendido y la hiperextensión también de los hombros. Inmovilizadores, máscara termoplástica de cabeza a hombros o máscara larga, le dicen en algunos lados. Extensores de brazos, timo C y popito. Y las fiducias van a ir en línea media y las laterales al nivel del conducto auditivo externo. En teoría debería ir aquí, a este nivel, y aquí la de línea media. Ese es el láser del equipo, ¿sí? Entonces posicionamos la altura del paciente, la vertical, a nivel del conducto auditivo externo, ¿sí? ¿Por qué le dejamos acá si estaba más arriba? Porque muchas veces en el espacio del cuello queda mucho aire, o sea, no queda totalmente pegado en el cuello, sino que aire y no podemos dejar las fiducias en aire, sino que tratamos de ubicarla en una zona que esté un poco más fija, ¿listo? En este caso, en este paciente, en esta zona de aquí, nos quedó un poquito levantada la máscara, entonces por eso lo ubicamos la fiducia en esta zona. Pero generalmente se trata de ubicar a nivel de conducto auditivo externo y en la línea media. Y en esa intersección colocamos las fiducias. Colocamos una aquí, una acá y la del lado contrario. ¿Listo? ¿Preguntas? Para este tipo de tumores siempre usamos la máscara larga o la máscara de cabeza a hombros. ¿Por qué? Porque también necesitamos inmovilizar esta zona de acá. La máscara pequeña, la máscara de cabeza, no nos va a permitir inmovilizar los hombros. ¿Listo? Estos son los retractores de hombros que los usamos en algunos pacientes. Y para asegurar esto, generalmente lo usamos el soporte de pies. Pero cuando hacemos solamente la retracción con la máscara, es decir, no usamos estos retractores, sino con la máscara empujamos los hombros hacia abajo, le colocamos solamente el popito. Y en este paciente que tiene una traqueostomía, si la pueden ver aquí, lo que hacemos es que mientras está maleable, rompemos la máscara y le dejamos el orificio a la tráquea para que no vaya a tener ningún tipo de complicación el paciente. La máscara, mientras está maleable, se puede romper. Entonces en ese momento toca hacerlo rápido, colocar máscara, romper y dejarle el orificio a la tráquea al paciente. Y aquí podemos observar cómo se pinta todo lo que son el PTV, el CTV, el GTV y los órganos a riesgo. ¿Cómo es el topograma?
topograma va a ir desde el borde superior del seno frontal hasta el tercio medio del esternón o más o menos hasta el nivel de la carina. Y cuando hablo aquí de sin cortar los hombros, significa que vamos a abrir el filo vivo lo más amplio posible para que no se vaya a cortar los hombros y eso impide hacer la planeación del tratamiento. Y los cortes van a ser de 3 cada 3. Borde superior de senos frontales, ubicamos ahí hasta la carina o tercio medio del esternón y hacemos los cortes. Cortes de 3 cada 3. Acá podemos observar que este es el PTV de este paciente. Esta es la imagen de simulación que nos presenta el equipo antes de iniciar el tratamiento y sobre esta hacemos la adquisición de imágenes. La adquisición de imágenes para verificar el posicionamiento del paciente. ¿Preguntas?